Siempre hablamos de los pecados de los impíos, de los pecadores, pero casi nunca hablamos de los pecados que cometen las personas que conocen a Dios. Con facilidad hablamos de los anteriores y en algunos casos hasta nos alarmamos. Si te fijas, pasamos por alto los pecados que cometen a veces los hijos de Dios. Me acordé de la parábola del hijo pródigo cuando el hijo mayor se apresuró, ¿no?, a juzgar los pecados que cometió el hijo menor, incluyendo, según él, sus vivencias con prostitutas. Sin embargo, cuando revisamos las actitudes del hermano mayor, nos damos cuenta de que aquel, entre comillas, cristiano, estaba viendo la paja que había en el ojo de su hermano, pero no había visto la viga que tenía en el suyo propio. Los pecados de los santos, de los cristianos, podían llegar a ser hasta más repugnantes ante los ojos de Dios. Como perro que vuelva a su vómito. Proverbios capítulo 26, versículo 11. El presente ejemplo nos va a revelar que no es suficiente ser un creyente y hasta justo. Estoy hablando de Lot. El asunto es que los cristianos podemos caer en pecados que son tan malos como los cometidos por los no creyentes. Aunque Lot como creyente fracasó miserablemente con Dios, le falló a su tío y finalmente falló como padre. ¿Qué pasó con Lot? De hecho, la Biblia menciona qué pasó con el justo Lot. Se le dice justo. Porque este hombre pasó a la historia como un ejemplo de lo que no debe hacer un cristiano. ¿Por qué nos encontramos que la Biblia le da un sitial de honor a su tío Abraham, pero a Lot pasa desapercibido? El asunto fue que Lot permitió que pequeños pecados en su vida no fueran controlados. No eran pecados importantes e impactantes, solo pecados pequeños, como se suele decir hoy en día. Pero cualquier pecado es pecado, sea grande o pequeño. Esos pecados estaban erosionando constantemente su carácter moral. El pecado tiene la tarea de opacar nuestro testimonio. Consideremos a Lot para traer este tema de los pecados porque es importante. El pecado te hace abandonar la comunión cercana. Abraham es el hombre de la comunión con Dios. Si algo supo Lot fue que su tío era un hombre de una profunda comunión con Dios. Se conoce por la historia que Abraham levantó hasta 4 altares de adoración a Dios. Lo puedes ver en Génesis capítulo 13 en adelante. Algunos llaman el primero como el altar de la esperanza. A otro lo llaman el altar de la limpieza. Al tercero lo llaman el altar del agradecimiento. Y al otro altar el de la entrega total cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Aparece en la Biblia Lot construyendo algún altar para Dios? Que yo sepa, no. Si Lot vivía con su tío, él tuvo que ser testigo de esa vida de alta comunión que poseía Abraham. Mientras Lot estuvo bajo su cobertura, él también disfrutó de una comunión con Dios cercana. El acto de separarse de él constituía un real abandono de la comunión con Dios. Lot tuvo que saber que su tío fue llamado amigo de Dios por la comunión que se tenía con él. No tenemos que ahondar mucho en esto para decir que uno de los pecados más comunes de los cristianos, pecados que hay incluso en la iglesia, es el que tiene que ver con el abandono de la comunión con el Señor. Personas que ya no se congregan, personas que ya no van a los cultos, a las reuniones de oración, que ya no oran, que no asisten a vigilias, que no asisten con los hermanos de la iglesia a evangelismos. La pregunta que yo me hago y te hago es, ¿siento o sientes que has abandonado tu comunión con Dios? Algunas veces la comunión se rompe por las contiendas. Ya Abraham era rico, pero la Biblia se nos dice que su sobrino también lo era. Y como suele pasar, las riquezas traen también los conflictos propios de los espacios. Lot estaba a punto de dar un salto peligroso para su vida, por decirlo de alguna manera. Se iba a separar de la comunión de su tío porque ya no cabían los dos en la tierra. El resultado final fue las peleas que tuvieron sus pastores. Esto planteaba una inminente ruptura entre estos dos hombres. Por lo que ves más adelante cuando lees el pasaje, esta separación le costaría mucho a la vida espiritual de Lot. Los conflictos externos e internos alejan de nuestra vida la paz, y una vez que esto se da, también se rompe la comunión. El propósito de la comunión de Dios en nuestras vidas es mantenernos en armonías con Él primero, y luego con nuestros hermanos, y luego con los demás.
Nada enfría más la vida espiritual que el saber que no andamos en comunión con el Espíritu. Hay creyentes, yo soy uno de ellos, que nos enojamos con facilidad, que tenemos pleitos entre nosotros, pues con nuestros amigos, en el ministerio, en el trabajo, siempre hay roces. Incluso hay personas que tienen pleitos con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus jefes. Y este es un pecado que comete a menudo el que es hijo de Dios. A veces llegamos a un culto peleados y no disfrutamos de la alabanza, no disfrutamos del tiempo de adoración, no disfrutamos de la coinonía con los hermanos o de la palabra. No puede haber comunión en una pelea. Las cosas materiales rompen con la comunión. Es un hecho que si algo hacen las riquezas es alejarnos de las relaciones cercanas. Lot fue como el primer hijo que tuvo Abraham. Él se vino con su tío de la tierra de Ur de los Caldeos. Como su hermano había muerto, Abraham se hizo cargo de él en su crecimiento y en su formación. Mientras no eran tan ricos, todo era comunión fraterna, amor familiar. Abraham, como pacificador, optó siempre por buscar salidas a cualquier crisis de la familia. Paradójicamente, en esta historia, Abraham, el patriarca, trató de preservar la unión y la amistad por la separación. Y si bien es cierto que eso funcionó para los efectos de vivir los dos en armonía, lo que pasaría después es que los bienes materiales tienen como propósito final alejarnos de nuestra relación íntima con Dios. Estamos en presencia de uno de los pecados más comunes que cometemos los que somos hijos de Dios. Damos más valor a las riquezas, a las posesiones, que el relacionarnos con los demás. Prefiero estar en mi casa viendo una película en mi plasma, en mi televisor, que asistir a una reunión de jóvenes o asistir a una vigilia. No, es que llego cansado del trabajo, ha sido una semana dura, no puedo asistir a la vigilia. Pero luego te quedas hasta las 2 de la mañana viendo la película. En tu plasma, con tus palomitas. A veces las posesiones, las riquezas, nos separan de los demás. Son tantas las distracciones a las que nos enfrentamos todos los días que no oramos, no leemos la palabra, no testificamos de Dios. Estamos tan absorbidos por la rutina, por los compromisos y por las diversiones que nos volvemos insensibles al temor de Dios, y eso nos lleva a romper con la comunión con Él y también con los hermanos. Hay un pecado que cometió Lot. Escogió según la visión humana. El pecado te lleva a la codicia. Hemos dicho que Lot fue dejando que pequeños pecados erosionaran su carácter hasta dar lugar a pecados escandalosos. Ahora estamos en presencia del primer pecado que se conoció en la humanidad, y mientras hemos pensado que ese pecado solo está en el corazón de uno no creyente, ahora vemos que el justo Lot, como lo dice la Biblia, lo tuvo en una etapa de su vida. Esto está en Génesis capítulo 13, versículo 10. Mire cómo él escogió según la vista. Llega en ese momento donde Abraham y Lot se van a separar, y Abraham le dice, mira, escoge tú una parte y yo la otra. Si tú escoges una parte, yo me voy a la otra. Y dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura. Cuando ves la llanura, ves agua, ríos, vegetación verde. Cuando miras al otro lado, ves desiertos, montañas, piedras. Eso ya no es tan agradable. No era una tierra desértica o insópita, más bien era una tierra para riego. De hecho, era comparada con el huerto del Señor, como las buenas tierras que tenía Egipto. Los ojos de la codicia de Lot se abrieron ante la posibilidad de fructificar en aquellas tierras. ¿Puede un creyente tener un corazón lleno de codicia? ¿Puede un hombre que se dice que ama a Dios dejar que su corazón cobije el feo pecado de la codicia? Esto es una realidad. Y hay creyentes que codician la buena tierra de su vecino, el coche de su vecino, la casa del vecino, los bienes del vecino, hasta la mujer del vecino. En una oración sincera y quebrantada, debemos examinarnos, como dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. El pecado te lleva al egoísmo. Lot descubrió otro pecado conocido como el egoísmo, muy común también entre los cristianos. Alguien ha dicho que la pasión y el egoísmo hacen maleducados a los hombres, tanto así que son irreconocibles. Lot vio las llanuras con sus ojos humanos y no dudó que allí iba a florecer, que allí llegaría a cumplir sus grandes sueños. No sabemos si Lot también tenía el pecado de la envidia, y al ver cómo su tío Abraham había progresado, ahora él siente que él podía ser más rico que él. No lo menciona,
pero podíamos imaginarlo. El texto simplemente dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se dice que todo pecado lleva la estampa del egoísmo porque es ceder a algo que sientes que te sirve en ese momento. Y Lot pensó así, escogió de esa manera, sin importarle las consecuencias que vendrían por escoger según la visión humana y no según la voluntad de Dios. Algunos cristianos de Dios escogemos siempre para nosotros ciertas cosas donde nadie puede entrar. El egoísta jamás aplica el texto que dice, más bienaventurados es dar que recibir. Nunca esperes algo de un egoísta. Otro de los pecados de Lot es que poco a poco se iba acercando a Sodoma. Se empezó a acercar a lo prohibido. En un principio, Lot vio las bondades de las tierras, pero no vio la cercanía a uno de los peligros más grandes que arruinarían su vida. Al acercarse a las llanuras también se acercaba a Sodoma y Gomorra. Las puso cerca de la ciudad más pecadora de la que se tenga memoria. Cuán distinto fue su tío Abraham, que fue poniendo su tienda en los lugares que le agradaban a Dios. En montañas, en desiertos, entre piedras, entre espinos. Sodoma era sinónimo de todo tipo de inmundicia, de sensualidad, de todo lo que el ser humano podría imaginarse en cuanto a la perversión sexual. Poner la tienda cerca de ese lugar no solo era el hacerle el trabajo más rápido a la tentación, sino que pronto estaría siendo parte de ella. Dice que poco a poco iba poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. No son pocos los creyentes que han puesto sus tiendas cerca de Sodoma. Y si te pones a pensar un poco en esto, ¿cuáles serían aquellas cosas en mi vida como hijo de Dios donde estoy poniendo mi propia carpa, mi propia tienda, cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Hay sitios que me gusta ver que no son aptos para los ojos de un creyente? ¿Estaré sacrificando mi relación con el Señor y con los hermanos por lograr mis objetivos al poner mi tienda cerca de lo que no me conviene? Cuidado, porque empiezas poniéndote cerca de Sodoma y Gomorra y al final ya eres un habitante de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 14, versículo 12. Una de las cosas que nos sorprende en toda esta historia de decadencia de Lot es que después de ser atraídos por las tierras de las llanuras del Jordán, poner su tienda cerca de lo prohibido como era la ciudad de Sodoma, ahora se hace parte de sus habitantes. Lo dice el capítulo 19. Dan cuenta de un hecho insólito. Lot viviendo en medio de la inmundicia. Y el versículo 13 del capítulo que estuvimos mencionando nos da una pequeña fotografía de lo que había en la ciudad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El asunto no es que tan cerca pudo vivir con el pecado, sino hasta dónde el pecado me envuelve con sus tentáculos. Es decir, que Lot ya era parte del pecado, y tenía el pecado en sí, lo tenía en la familia. Cuidado con el pecado, que llega un momento en que contamina. Sé que este pasaje no es muy popular, se menciona, de hecho algún predicador lo ha mencionado, pero muchas veces le damos el enfoque de Abraham, ¿no? De escoger para nosotros lo que hizo Abraham, ¿no? Y a veces dejamos de lado lo que escogió Lot, porque puede tener una aplicación práctica para nosotros. El asunto es que pudiéramos ser muy rápidos en juzgar los pecados en otros, pero no darnos cuenta de los que cometemos nosotros. El apóstol Pedro reconoce que Lot era un hombre justo, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, pero su historia nos revela las consecuencias de no solo poner las tiendas cerca de Sodoma, sino hasta llegar a ser uno de sus habitantes. Al final pasaron cosas insólitas. Sus hijas ya tenían aquel espíritu de Sodoma, optaron por hacer lo inimaginable para la mente cristiana, que es acostarse con su propio padre. De acuerdo con el capítulo 19, 30 hasta el 38, las hijas emborrachan a su padre, acostándose ambas con él, llegando a tener 2 hijos que luego fueron los moabitas y los amonitas, pueblos enemigos de Dios. Luego tiene una mujer que le dice: no mires para atrás porque si miras te vas a convertir en estatua de sal, vas a perecer, vas a morir. Y su mujer pues estaba más pendiente de lo que iba perdiendo en Sodoma. No lo sabemos, pero lo que sí es un hecho es que el pecado, cuando no se corrige temprano, enferma el alma, contrista el espíritu, ofenda al cuerpo, que es el templo del espíritu. Lot fue un santo que le falló a Dios y a la familia,
Mientras que Abraham fue un santo que agradó a Dios y fue un modelo para ti y para mí. No imitemos el ejemplo de Lot. No lo imites. Puede haber muerte en tu vida. ¿Estás cerca de Sodoma? ¿Has puesto tu tienda cerca de Sodoma y Gomorra? Cuidado, ¿eh? A lo mejor sin darte cuenta ya eres habitante de Sodoma y Gomorra. Que el pecado no entre en tu vida, que el pecado no entre en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Puede traer muerte. Radio Solidaria, la radio que edifica.